Vamos a estudiar hoy el tema de derivadas implícitas. Le titulé segunda parte porque, pues bueno, ya habíamos dado una introducción a este tema, ya lo habían trabajado también. Entonces recuerda que primero vas a derivar independientemente cada término. Entonces vamos a expresar que la derivada de y cúbica respecto de x menos la derivada de 4x y respecto de x más la derivada de x cúbica respecto de x igual a la derivada de 0 respecto de x. En este caso, bueno, aquí aplicamos u a la n. Recuerda que la fórmula de u a la n va a ser n u a la n menos 1 por la derivada de u. Y mientras que en segundo término vamos a aplicar una u por v, porque es el caso que corresponde. Tercer término, u a la n. Y bueno, en el segundo miembro, pues es derivada de una constante. Entonces, en el segundo, que es donde a veces nos falta un poquito más de atención, pues es una u por v. Entonces, recuerda que u pues va a ser entonces 4x y u' pues tiene que ser 4. V va a ser y y v' va a ser la derivada de y respecto de x. Bien, entonces resolviendo, tenemos 3y cuadrada derivada de y respecto de x menos, aquí abro un corchete para que no se me olvide que este menos afecta a los dos términos resultado de la multiplicación. Ajá. Entonces, 4x por derivada de y respecto de x más y por 4, que sería la v' más 3x cuadrada, igual a 0. Vamos a distribuir el signo, entonces menos por más menos y menos por más menos. Bien, ahora lo que corresponde, pues va a ser dejar en el primer miembro todos los términos que conllevan derivada de y respecto de x y los que no, pasarlos al segundo miembro con operaciones contrarias. Entonces, bueno, aquí ya el término más 3x cuadrada pasa como menos 3x cuadrada y el término menos 4y pasa como más 4y. Bien, ahora a través de factorización recuerda que solamente debemos de tener una sola vez expresada de y en de x. Ojo aquí que como es una multiplicación va a pasar dividiendo y no se cambian los signos del factor, pasan tal cual. Recuerda que cuando pasan multiplicando o dividiendo los términos mantienen su signo. Entonces la derivada de y respecto de x sería igual a menos 3x cuadrada más 4y sobre el binomio 3y cuadrada menos 4x. Si se pudiese simplificar la expresión lo hacemos, si no pues continuamos. Es importante recordar que esta derivada pues implica que he determinado una nueva expresión para una pendiente. Bien, vamos a continuar con el ejemplo de arcotangente y igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, obviamente aquí cuando derivemos en el primer miembro vamos a ocupar la fórmula de arcotangente, donde y es el argumento. Ajá. Y en los otros dos términos del segundo miembro pues van a ser u a la n. Aquí es importante, recuerda la forma del arco tangente es 1 sobre 1 más u cuadrada. U es el argumento, entonces sería y cuadrada por la derivada del argumento con respecto de x. Igual a la derivada de x cuadrada, pues es 2x, y la derivada de y cuadrada es 2y derivada de y respecto de x, porque aplicamos u a la n, entonces sería n u a la n menos 1 por la derivada de u. Bien, aquí en el primer miembro es un solo término, es uno solo, entonces se va a mantener aquí y voy a pasar a ese primer miembro el término más 2y. Obviamente restando, aquí tendría menos 2y derivada de y respecto de x y recuerda que para poderlo despejar pues hay que factorizar. Entonces vamos a dejar como un factor común de y respecto de x. Entonces obtenemos ahora 1 sobre 1 más y cuadrada menos 2y. Vamos a resolver, antes de pasar el factor, vamos a resolver esta resta algebraica porque a veces se complica un poquito más tener diferentes expresiones de fracción. Entonces, voy a resolver la fracción algebraica, recuerda que es un producto cruzado, aquí abajo de 2y tenemos un 1, va a ser 1 por 1 menos por más 1 por menos 2y, pues menos 2y, y más por menos menos, y cuadrada por 2y, pues 2y cúbica. Entonces ahora la expresión pues es la siguiente, 1 menos 2y cúbica sobre 1 más y cuadrada. Ahora sí ya resolví esta fracción, entonces voy a tomar este factor y lo voy a pasar dividiendo a 2x. Sobre 2x, como es un valor entero, vamos a colocar un 1 y vamos a aplicar extremos por extremos y medios por medios. De tal manera que vamos a obtener 2x por 1 más y cuadrada, y 1 por 1 menos 2y cúbica. Bien, ahora, esta expresión, aquí es bien importante, ojo que nunca cambié el signo,
porque en algunas tareas me están mandando que cuando pasan el factor le están cambiando el signo. No, recuerda que si el valor pasa multiplicando o pasa dividiendo, mantienen sus signos, ¿sale? Entonces, bueno, esta expresión que hemos obtenido ahora, pues es decir que hemos obtenido una nueva expresión para la pendiente de esta función en un punto dado. Es una expresión muy general. Vamos con un último ejemplo. Logaritmo natural de x más y igual al arco tangente de xy. Bien, nuevamente volvemos a derivar por separado cada término. Aquí es un término y aquí es otro término en el segundo miembro. Entonces, en el primer término habrá que aplicar la fórmula de logaritmo. Recuerda que la fórmula de logaritmo es derivada del argumento sobre el mismo argumento. Entonces, la derivada del argumento, o sea, la derivada de x es 1 y la derivada de y va a quedar como derivada de y respecto de x sobre el argumento x más y. Igual a la derivada del arco tangente, pues es 1 sobre 1 más u cuadrada. Como u es x por y, entonces va a ser x cuadrada por y cuadrada por la derivada de xy respecto de x. Bien, aquí, ojo, aquí obviamente en la derivada de xy se trata de una multiplicación. Entonces hay que trabajar u y v. U va a ser x, u' va a ser 1 y v va a ser y, entonces v' va a ser derivada de y respecto de x. Bien, volvamos entonces ahora al primer miembro. Para evitar que estemos trabajando tantas fracciones, pues primero vamos a sustituir nuestra fórmula de multiplicación. Entonces tengo que es u por derivada de v más v por derivada de u adentro del corchete. Bien, ahora sí, tengo un término aquí y otro término aquí en el primer miembro. Entonces, vamos a llevar producto cruzado porque son fracciones. Entonces, 1 más x cuadrada por y cuadrada va a pasar multiplicando a 1 más derivada de y respecto de x, mientras que x más y va a pasar multiplicando a 1 por lo que está dentro del corchete. Entonces ahora nuestra expresión ha cambiado. Fue un producto cruzado. Y bien, ahora vamos a aplicar propiedad distributiva. 1 por 1 y más por más, y 1 por derivada de y respecto de x, y más por más, x cuadrada por y cuadrada, más por más, x cuadrada y cuadrada por derivada de y respecto de x. En el segundo miembro hacemos lo mismo. X por x derivada de y respecto de x va a quedar x cuadrada derivada de y respecto de x, más por más, x por y, xy, más por más, y por x derivada de y respecto de x, pues xy derivada de y respecto de x, y más por más, y por y, y cuadrada. Todos los que tengan término derivada de y respecto de x deben de quedar en el primer miembro y todos los que no lo tengan en el segundo miembro. Entonces recuerda que van a pasar con signos contrarios, ¿vale? Entonces ya lo logramos aquí, tengo derivada de y respecto de x cuadrada y cuadrada derivada de y respecto de x, y este término que está aquí en el segundo miembro sumando, pues pasó restando, por eso dice menos x cuadrada derivada de y respecto de x, y este tercer término xy derivada de y respecto de x en el segundo miembro que estaba sumando, pues lo pasó restando. Lo mismo hice con cada uno de los términos que no tienen derivada de y, como es este término 1 y como es este término x cuadrada y cuadrada, pasaron con operaciones contrarias al segundo miembro. Ahora si vamos a factorizar, debe de quedar únicamente derivada de y respecto de x como un único factor. Entonces, de aquí obtengo un 1, x cuadrada y cuadrada, menos x cuadrada y menos xy. Como está multiplicando este polinomio, pues debe de pasar dividiendo. No le cambiamos los signos porque todo lo que pasa multiplicando mantiene sus signos, ¿sale? Entonces ya hemos terminado esta primera derivada y recuerda que se relaciona con la pendiente. Vamos a agregar hoy un nuevo tema que se llama ecuación de la recta tangente y ecuación de la recta normal, ¿sale? A una curva en particular. Entonces, obtener la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la curva, aquí vemos la curva, que está desplazada y tiene un giro, por eso nos indica este término XY. Entonces la curva es 2x cuadrada menos 5xy menos 3y cuadrada igual a menos 5, y me dice que quiere la ecuación de la recta tangente en el punto 2,1. Ojo, siempre se indica en qué punto, porque como estamos hablando de una curva, pues está conformada por una infinidad de puntos y puede tener una infinidad de rectas tangentes y de recta normal. Entonces, por esa razón se especifica en qué punto se quiere determinar esa ecuación de recta tangente o de recta normal. Bien.
Entonces, vamos a aplicar nuevamente aquí. Primero, vamos a conocer la de la gráfica. Esta gráfica, bueno, pues como podemos ver, pues es una cónica, es una hipérbola que sufre una traslación respecto del origen y que además tiene una rotación. Desde un principio sabíamos que tiene una rotación y una traslación, puesto que aparece un término XY. Recuerda que esos nos indican en las cónicas que hubo un giro. Bien, entonces, lo siguiente, ya sé que quiere la recta tangente y la recta normal, su ecuación, en el punto 2,1, aquí yo lo ubiqué. Y ahora lo que voy a hacer es derivar la expresión. Vamos a derivar 2x cuadrada menos la derivada de 5xy menos la derivada de 3y cuadrada igual a la derivada de 5. La derivada de menos 5 pues es 0 porque es una constante. La de 2x cuadrada va a ser 4x. Y aquí en el segundo término es donde vamos a aplicar derivada de multiplicación, ¿sale? Te recuerda que lleva un signo menos porque como es una multiplicación podría yo llegar a olvidar que ese signo se distribuye. Entonces, para evitar ese error, pues coloco un símbolo de agrupación. Entonces tengo u por la derivada de v más v por la derivada de u. Recuerda, u fue 5x, v va a ser y. Y mientras que en la derivada de 3y cuadrada aplicamos u a la n para y cuadrada. De esa manera tendríamos que es 3 por 2, 6y a la n menos 1 por la derivada de y respecto de x, igual a 0. Nuevamente, aquí voy a distribuir el signo para que sea menos por más y menos por más. Entonces tengo menos, menos. Y todos los términos que tienen derivada de y respecto de x deben de quedar en un solo miembro. Todos aquellos que no lo tengan deben de pasar al segundo miembro con operaciones contrarias. Entonces paso 4x restando y paso menos 5y sumando. Nuevamente, la derivada de y respecto de x es un factor común. Vamos a factorizarlo y vamos a dejar únicamente derivada de y respecto de x una sola vez, que va a estar multiplicando a menos 5x menos 6y. Ajá. Entonces, ahora ese término pues va a pasar dividiendo. Recuerda que no le cambiamos los signos. No le cambiamos los signos porque pues va a pasar dividiendo. Entonces la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos 4x más 5y sobre menos 5x menos 6. Bueno, ya tengo la derivada. Recuerda que la derivada lo que hace es indicarme una expresión para la pendiente, ¿sale? Entonces, voy a obtener un valor numérico para la pendiente, sustituyendo los valores de x y de y. Esos valores los voy a obtener de la coordenada que me está otorgando. Entonces, me está diciendo que el punto es 2,1. Para este punto, pues, x vale 2 y y vale 1. En la gráfica también puedo ver que x vale 2 y que y vale 1, ¿sale? Entonces, aquí en donde diga X voy a colocar ese 2 y donde diga Y voy a colocar ese 1. Entonces, voy a colocarlos aquí en la fórmula de la pendiente, sustituyo y realizamos las operaciones aritméticas. De tal manera que la pendiente ahora me ha quedado como 3/16. Debo de tener un solo signo para la pendiente. Por eso aquí como me quedó menos, digo menos, entre menos, más. 3/16. Quiere decir que la recta con la que voy a determinar esta pendiente va a quedar inclinada hacia el lado derecho. Bien, entonces vamos a utilizar esa pendiente que calculamos. Esa pendiente nos va a servir para obtener la ecuación de la tangente. Por lo tanto, aquí le voy a llamar que es la pendiente tangente igual a 3/16. Utilizo entonces la forma punto pendiente de la recta que aprendieron el semestre pasado y sustituyo este valor de 3/16 y obviamente el valor de x1 que es el que me da el punto y el de y1 que es el que también me está dando el punto. Al sustituir, bueno, obtenemos 3/16 que está multiplicando a x menos 2 igual a y menos 1. Si te complica la fracción, pues como siempre, puedes dejar aquí el numerador y el valor 16 pasarlo multiplicando. Aquí sí es posible porque se está multiplicando. Si me explico, son factores, no son sumas o restas. Bien, entonces ahora, como ha pasado multiplicando, la nueva expresión que obtengo es 3 por x, 3x, más por menos, menos, 3 por 2, 6, y más por más, 16 por y, 16y, y más por menos, menos, 16 por 1, 16. Únicamente sigue igualar a 0, procurando, recuerda siempre que x sea de signo positivo. Entonces, la expresión que ahora tengo es 3x menos 16y más 10 igual a 0. Esta corresponde a la ecuación de la recta tangente, la que va a pasar aquí, en este punto.
Bueno, continuando entonces, recuerda que la normal es una perpendicular a la tangente, entonces se invierte el signo para las perpendiculares y se invierte la posición. Entonces ahora la pendiente de la normal, bueno, si la de la tangente fue positiva, el de la normal va a ser negativo. Si el 3 era un numerador, va a pasar a ser denominador y el 16 va a pasar a ser numerador. De tal manera, repito, se invierte. Cuando se multipliquen estas pendientes me tiene que dar -1 porque son rectas perpendiculares, ¿sale? Entonces, la pendiente de la normal se invierte de la pendiente de la tangente y volvemos a sustituir sobre la fórmula punto pendiente para la recta y nuevamente para no tener problemas con fracciones, pues lo único que hacemos es dejar el -16 en el primer miembro y el valor 3 lo vamos a pasar multiplicando al segundo miembro. De tal manera que ahora la expresión sería -16 por x menos 2 igual a 3 por y menos 1. Aplicamos propiedad distributiva y obtenemos que es -16x más 32 igual a 3y menos 3. Bien, vamos a igualar a 0, siempre procurando que x tenga signo positivo. De tal manera ahora que la ecuación será 16x más 3y menos 35 igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta normal, ¿sale? Entonces lo vamos a graficar para que se pueda ver aquí en el ejercicio. Una vez que hemos obtenido las rectas, las graficamos. Vemos de color azul la ecuación de la recta tangente y de color rosa la ecuación de la recta normal. Entonces son perpendiculares, por eso invertimos las pendientes, ¿sale? Y el ángulo que forman entre ellas pues es de 90 grados. Vamos con otro ejemplo. Vamos a determinar las ecuaciones de la recta tangente y normal a la curva, x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0 en el punto de abscisa 1. Bien, en cuanto a cómo obtener el punto completo, aquí solo me otorgó la abscisa. Yo necesito conocer la coordenada completa, o sea, todo el par ordenado. Por lo tanto, voy a sustituir en la función planteada el valor de x para poder determinar el valor de y. ¿Vale? Entonces, en donde veamos x aquí en la función, pues vamos a sustituir el valor que nos está proporcionando de la abscisa. En lugar de x cuadrada, pues 1 al cuadrado más y cuadrada menos 2 por 1 menos 4y menos 4. Vamos a simplificar, tenemos 1 menos 2 menos 1 menos 1 menos 4, pues va a ser menos 5, también tengo y cuadrada menos 4y menos 5. Ha quedado una ecuación de segundo grado que puedes resolver por fórmula general, pero en mi caso pues yo prefiero factorización, así que busco dos valores que multiplicados me den menos 5 y esos dos valores sumados me den el valor de menos 4. Tengo ya mis factores y más 1 por y menos 5. Cada factor se iguala a 0 y despejamos, entonces tengo y más 1 y sería y igual a menos 1 y para y menos 5 sería y igual a 5. Quiere decir que este punto va a tener dos ordenadas, entonces en realidad son dos puntos. Tengo el punto 1, menos 1 y el punto 1,5. Vamos a trabajar para cada punto. Entonces ya tengo los puntos, lo siguiente pues, lo primero pues es determinar ahora la derivada. Entonces, vamos a derivar cada término. Aquí en la gráfica podemos observar los dos puntos. Vamos a derivar cada término. Tengo la derivada de x cuadrada respecto de x más la derivada de y cuadrada respecto de x menos la derivada de 2x respecto de x menos la derivada de 4y respecto de x menos la derivada de 4 respecto de x igual a 0. La derivada de 4 es 0. La derivada de x cuadrada es 2x, de 2x es 2. De y cuadrada va a ser 2y por la derivada de y respecto de x. Recuerda que es nu a la n menos 1 por la derivada de u. Lo mismo sucede aquí con la derivada de y. La derivada de y respecto de x se va a mantener. Entonces ya, estos dos términos que tienen derivada de y respecto de x quedan en el primer miembro y los que no pasan al segundo miembro con operaciones contrarias. Es decir, pasa como menos 2x y pasa como más 2. El común factor pues va a ser derivada de y respecto de x, así que factorizamos y nos va a quedar el factor 2y menos 4. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ojo aquí, no se cambian los signos. En algunas tareas se están cambiando los signos cuando pasan dividiendo. Si el término pasa multiplicando o pasa dividiendo, no se cambia sus signos. Estos se mantienen. Aquí podemos ver que toda la expresión es divisible entre 2, entonces vamos a simplificarlo un poquito más. Y diríamos entonces que la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos x más 1 sobre y menos 2, porque hemos simplificado el factor 2. Continuando entonces,
recuerda que esto que hemos obtenido, pues es una expresión de la pendiente. Ajá. Entonces la pendiente va a ser igual a menos x más 1 sobre y menos 2. Vamos a determinar la ecuación de la recta tangente y normal a la curva primero en el punto 1, menos 1. Entonces, recuerda que obtenemos la pendiente de la tangente sustituyendo el valor de x y sustituyendo el valor de y, pues los que me proporcionaron aquí en el punto, ¿sale? Entonces, como x vale 1, pues va a decir menos 1 más el 1 que ya estaba en la expresión. Como y vale menos 1, pues voy a colocar menos 1 menos 2 que ya estaba en la expresión. Resolviendo, tengo que 0 entre menos 3. Más entre menos, menos, pero recuerda que 0 es neutral. 0 entre 3 es 0. Entonces la pendiente de la tangente es 0. Ustedes ya saben, porque aprendieron el semestre pasado, que si una pendiente es igual a 0, implica una recta horizontal. Pero vamos a terminar de confirmarlo con los cálculos. Utilizamos nuevamente la ecuación de la recta punto pendiente. Sustituimos esta pendiente 0 y pues 0 por x es 0, 0 por 1 es 1, por lo tanto solamente obtenemos que y menos por menos va a ser más, y más 1 es igual a 0, este 1 lo voy a pasar restando para que lo veas más fácil, entonces y va a ser igual a menos 1, es la ecuación de la recta tangente, la puedes expresar como y igual a menos 1 o como y más 1 igual a 0, es igual. Bien, también vamos a obtener la ecuación de la recta normal. Recuerda que la normal y la tangente son perpendiculares, entonces se va a invertir la pendiente en signo y el denominador va a pasar a ser numerador y el numerador va a pasar a ser denominador. Entonces la pendiente de la normal va a ser igual a más, porque aquí era menos, ¿sale? Entonces por eso pasa a ser positivo. 3 sobre 0. 3 sobre 0, pues es un valor indeterminado. También ya sabes, recordando conocimientos previos, que cuando una pendiente es indeterminada nos está hablando de una recta vertical. Entonces, vamos a sustituirlo completo para que puedas ver o confirmar esto de la recta vertical. La pendiente es 3, aquí se me fue, es 3. 3 sobre 0, este uno omítanlo, es un 3. 3 por x y 3 por menos 1, 0 pasaría multiplicando, entonces obtendríamos 3x menos 3 igual a 0. Si despejo x, va a ser x igual a 3 entre 3, me va a dar el valor de 1, entonces x va a ser igual a 1, se trata de una recta vertical. La ecuación de la recta normal, pues puede quedar como x menos 1, puede quedar como 3x menos 3 igual a 0, o puede quedar como x igual a 1. Los vamos a ver graficados. La ecuación que vimos como pendiente 0, pues es esta, es la de color rojito, es la pendiente de la tangente, o sea, la ecuación de la recta tangente. Y la que vemos aquí vertical es la ecuación de la recta normal, ¿sale? Bien, ahora vamos a continuar con el otro punto, tomando en cuenta la misma pendiente, pero ahora para el punto 1,5. Nuevamente en donde encuentro x coloco el valor 1 y donde encuentro y coloco el valor 5. Esta pendiente ahora vale 0 sobre 3. Entonces utilizo la fórmula de la ecuación punto pendiente, sustituyo 0 por x menos 1 y este 3 pues, lo puedo hacer un poquito más, como si hubiera sustituido aquí 0 tercios, pues. Y este 3 pasaría multiplicando, ¿no? Entonces tengo 3y y menos 15. Entonces tengo la expresión 3y menos 15 igual a 0. Esta ya sería la ecuación de la recta, pero igual si gustas la despejas y cuando despejas te va a quedar que es y igual a 15 entre 3. 15 entre 3 es 5. Esta sería entonces también otra forma de expresar la ecuación de la recta tangente. Vamos con la recta normal. Recuerda que la pendiente de la normal pues tiene que ser contraria de la tangente, ¿no? Para que cuando se multiplique me dé menos 1. Va a ser su recíproco. Entonces, voy a obtener que la pendiente de la normal va a ser negativa, porque el de la tangente es positiva, el de la normal va a ser negativa. El 3 ahora es numerador y el 0 es denominador. Como está indeterminado, pues nuevamente me habla de una ecuación de recta vertical, pero vamos a terminar de confirmarlo. Sustituyo los valores, 0 va a pasar multiplicando y voy a obtener que es menos 3 por x menos 1 y 0 por y más 1. Obviamente el segundo miembro se vuelve 0 y en el primer miembro tendría que es menos x más 3 igual a 0. Esta ya es la ecuación de la recta normal, sin embargo, pues la puedes simplificar un poquito más y dejarla como x menos 1 igual a 0 o como x igual a 1, ¿sí? Ecuación de la recta normal. Entonces, el último que hacemos pues, es graficarlo
y vemos aquí en color rojito pues la ecuación de la recta tangente, que ya nos había dado que la pendiente era 0, pues porque es una horizontal, y la ecuación de la recta normal, que es esta vertical, por eso su pendiente nos resultaba indeterminada. ¿Sale? Bien, entonces ahora es tiempo de realizar ahora las actividades para que podamos practicar un poquito más ecuaciones, derivadas de funciones implícitas. Pues vamos a plantear estos 5 ejercicios paso por paso. Lo van a realizar en la libreta, por favor, en la plataforma. Recuerden que en el último posteo yo ahí espero sus comentarios o sus dudas. También van a resolver los ejercicios de la página 136 y 137 de su libro de trabajo. Para el ejercicio, para dos ejercicios en particular que nos hablan de circunferencia y de elipse, van a obtener de manera, pues ahora sí que tradicional, manual, los elementos y la van a graficar. Y van a obtener también las rectas normales y tangentes, que también tienen que ir graficados. En los 3 ejercicios tiene que ir graficado la recta normal y tangente, pero en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 van a determinar de forma manual los elementos. Para el ejercicio 3, como habla de una rotación, se implicaría un poquito más de trabajo, que yo sé que ustedes son capaces de hacerlo, pero vamos a ahorrarnos un poquito de ese trabajo, y ahí sí, para el ejercicio 3 sí utilicen graficado. Pueden utilizar Desmos, GeoGebra, el que gusten ustedes. Bien, recomiendo que todos los ejercicios se trabajen en su libreta por el espacio que se va a requerir.